Bien, continuando, hablaremos ahora acerca de los triángulos rectángulos y acerca de un teorema muy importante que tiene que ver con este tipo de triángulos. Entonces, en primer lugar, decir que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo cuya medida es de 90 grados. Podemos evidenciarlo aquí en esta figura como el ángulo B, este que vemos acá, forma un ángulo de 90 grados, así como especie de una L. Este ángulo que se forma entre estas dos rectas es de 90 grados, un ángulo recto. Ocurre algo en un triángulo rectángulo y es que los lados reciben unos nombres especiales. Como podemos ver, el lado que está enfrente del ángulo recto, o sea del de 90 grados, pasará a llamarse la hipotenusa y corresponde al lado más largo de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados restantes van a llamarse catetos, que de acuerdo a la longitud los podemos conocer como cateto menor y cateto mayor. ¿Listo? Entonces vamos a reconocer en primer lugar qué es un triángulo rectángulo y cuáles son sus lados. Siempre recuerden que la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo y que lo conseguimos enfrente del ángulo recto. Bien, ahora el teorema de Pitágoras. Pues en primer lugar espero que hayan leído la guía, lo que nos dice, y ahorita con esta explicación podamos terminar de comprender mejor qué nos dice el teorema de Pitágoras. Bien, ahora sí, el teorema de Pitágoras nos da una manera de hallar una de las longitudes de un triángulo rectángulo conociendo otras dos medidas. Es decir, si en un triángulo rectángulo nosotros conocemos la longitud de dos lados y desconocemos uno de esos lados, con este teorema podemos conocer la longitud del lado que hace falta. Bien, si lo que nos hace falta es la hipotenusa, pues podemos ver cómo en este ejemplo se halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien, entonces, ¿cuál es la expresión del teorema de Pitágoras? Vamos a irnos a nuestro tablero, acá, y vamos a ver cuál es la expresión del teorema de Pitágoras y cómo lo utilizamos para calcular la longitud de uno de los lados. Bien, entonces vamos a decir acá, teorema de Pitágoras. A poner esta P en mayúscula, es un nombre propio, listo. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que el cuadrado de la hipotenusa, que vamos a llamar la h, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado o a la suma de los cuadrados de cada cateto. Vamos a decir C, o vamos a llamarlo A, mejor, A al cuadrado más B al cuadrado. Siempre y cuando lo que tengamos sea un triángulo de esta forma. Vamos a dibujar un triángulo aquí con rojo. Este triángulo de acá. Listo. Y vamos a decir que este es un triángulo rectángulo donde bueno, vamos a poner el ángulo recto aquí. Ahí está el ángulo recto. Vamos a decir que este es el lado A. Vamos a decir que este es el lado B. Y vamos a decir que esta es H, la hipotenusa, recuerda, el lado más largo y que está al frente del ángulo de 90 grados. Siempre se va a cumplir esto de esta manera. Bien, entonces con el ejemplo que tenemos, vamos a ver, queremos hallar la hipotenusa, donde este lado ahora mide 6 unidades, este lado mide 8 unidades
Y esta h, que es la hipotenusa, es nuestro lado desconocido. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que esa h elevada al cuadrado es igual a la medida de los catetos, en este caso 6 al cuadrado, más la otra medida del otro cateto, que es 8 también elevado al cuadrado. Resolviendo, esa hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado, que es 6 por 6, o sea, 36, más 8 al cuadrado, que es 8 por 8, o sea, 64. Resolviendo esa suma, tendríamos que h al cuadrado es igual, y 36 más 64 daría 100. Entonces, h va a ser igual a ¿quién? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 100? Bueno, para saber eso, hallamos la raíz cuadrada de 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo cual, la medida de la hipotenusa debe ser igual a 10 unidades. Y con eso hemos resuelto el ejercicio aplicando el teorema de Pitágoras. Para ver cómo hacerlo con un cateto, pues los invito a que analicen el siguiente ejemplo, en el cual hallamos el teorema de Pitágoras, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la medida de uno de los catetos. Bien, entonces con esto van a poder desarrollar la actividad con la que pueden hacer el punto 1, 2 y 3 de la guía. Bien, muchachos, si aún quedan dudas, ya saben, lo podremos resolver el día de nuestro encuentro, o por medio de WhatsApp me pueden ir contactando. Bien, continuando entonces con el desarrollo de nuestras guías, a continuación vamos a estudiar acerca de los conceptos de población, muestra y variable en estadística. Entonces espero que puedas leer la guía en la cual aparece la definición de cada uno de estos términos. Para nosotros en este video vamos a tratar a la población como aquellos elementos que son objeto de estudio en una investigación. Por ejemplo, si queremos estudiar, hacer un análisis sobre las edades que tienen los estudiantes del colegio de San Pedro, pues ¿cuál sería nuestra población objeto de estudio? Nuestra población serían los estudiantes de la institución educativa de San Pedro. O sea que la población son los elementos sobre los cuales se van a hacer o se va a realizar la investigación. Bien, entonces esa sería la población. La variable sería la característica de la población que va a ser estudiada. En nuestro ejemplo anterior iba a ser la estatura de los estudiantes, o sea que esa sería la variable. Entonces, la variable o las variables pueden ser de dos formas. Pueden ser variables cualitativas o pueden ser variables cuantitativas. Decimos que una variable es cualitativa cuando lo que se describe es una cualidad, o sea, no son valores numéricos. Si hacemos un estudio, por ejemplo, sobre el color favorito de los estudiantes de séptimo grado del colegio de San Pedro, ojo, color favorito de los estudiantes. ¿Cuál es la variable que se va a estudiar? El color favorito de los estudiantes. ¿Y será que las respuestas que darán los estudiantes serán cualidades o serán números? Piénsenlo un momento. ¿Cómo serán las respuestas de los estudiantes? Analizando un poco esa variable nos daremos cuenta que las respuestas corresponderán a cualidades no numéricas. Amarillo, rojo, azul.
En ese sentido vamos a decir que la variable es una variable cualitativa. Por el contrario, también podemos hablar de variables cuantitativas. Y las cuantitativas son aquellas variables que toman valores numéricos. Por ejemplo, si analizamos la estatura de los estudiantes, ¿cómo serán los resultados que obtenemos de ese estudio? Serán valores numéricos. En ese sentido diremos que la estatura es una variable cuantitativa, porque los datos que corresponden a esa variable serán datos numéricos. Dentro de las cuantitativas podemos ver en la guía que nos hablan de dos tipos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Cuándo diremos que la variable cuantitativa es discreta? Cuando el resultado que obtenemos le corresponde un número natural. No hay manera de que existan valores intermedios. Por ejemplo, se va a analizar el número de mascotas que tienen los estudiantes en su hogar. En ese sentido, podemos ver que el número de mascotas puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pero no puede haber un valor entre 1 y 2. O sea, yo no puedo tener una mascota y media. Eso no tendría ningún sentido. Si eso ocurre, diremos que la variable cuantitativa es discreta, porque solo puede tomar valores enteros. Por el contrario, tenemos las variables cuantitativas continuas, que en esa sí pueden existir valores intermedios entre dos números enteros. Por ejemplo, si queremos analizar la estatura, vamos con ese nuevamente, la estatura de una persona en metros, pues ¿qué ocurre? Que una persona puede medir 1 metro, otra persona puede medir 1,2 metros, otra persona puede medir 1,8 metros, otra persona puede medir 2 metros. O sea, fíjense que entre 1 y 2 existen valores también decimales. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a decir que la variable es continua, porque puede tomar valores entre dos números enteros. ¿Listo? Acá en una tablita podemos ver un ejemplo de un estudio estadístico, cuál es la población, si se hace necesario tomar muestra, ya explicamos, vamos a explicar ahora por cuándo es necesario tomar muestra, cuál es la variable estadística y de qué tipo es. Entonces veamos este caso. Color del coche, el coche es el carro, el vehículo, color del coche de los ciudadanos. ¿Cuál es la población que se va a tomar como objeto de estudio? En este caso serían el coche de los ciudadanos, o sea, el carro de los ciudadanos. Es necesario tomar muestra. ¿Qué es una muestra? Antes que decir si sí o si no. Una muestra es una parte significativa de la población. ¿Cuándo es necesario tomar una muestra? Cuando la población es demasiado grande y se hace muy difícil o imposible estudiar a toda la población. Entonces, cuando eso ocurre, no tomamos a toda la población, sino a una parte de ella, a una parte significativa. Esa parte que se toma de la población recibe el nombre de una muestra. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre toda la población colombiana, sobre los niveles de ingreso de la población colombiana, pues sería muy difícil preguntar en cada casa de todos los colombianos. Entonces, ¿qué hacen los encargados? Pues toman una muestra, o sea, una parte de la población que sea significativa y hacen el estudio con esa pequeña parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la muestra? Una parte pequeña de la población. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Es necesario tomar muestra para hacer este estudio? Pues sí es necesario. ¿Por qué? Porque estudiar el coche o el carro de todos los ciudadanos, eso es muy extenso. Entonces se debe tomar una muestra. ¿De qué tipo es la variable? ¿O cuál es la variable? La variable es el color. ¿Y cuál es el tipo de variable? Es cualitativa. Pues el color no representa dato numérico. En esta, edad de los miembros de una familia. ¿Cuál es la población? Los miembros de la familia.
¿Es necesario tomar muestras? No, porque la familia no es un número demasiado grande. Pues una familia grande, ¿cuántas personas podrá tener? 20, 30, 100 si mucho. No es demasiado grande. Variable estadística. ¿Cuál es la variable? La edad. ¿Qué tipo de variable es? Es cuantitativa. ¿Por qué? Porque es un número. ¿Y de qué tipo la tomaron? De forma discreta, porque la edad en este estudio la van a tomar como un número discreto. O sea, 15, o tienes 16, o tienes 17, o sea, un número cerrado. Bien. Y con esta guía, pues es resolver esta última actividad, que es muy parecida a lo que nos muestran en el ejemplo. Nos muestran un estudio, hay que decir cuál es la población y hay que definir cuál sería la muestra que se debe tomar. Bien. En el segundo también es una tablita en la que hay que identificar si la variable que nos dan es cualitativa o es cuantitativa. Y por último, hay que escribir 3 ejemplos de una variable cualitativa y 3 ejemplos de una variable cuantitativa. Y eso sería todo, muchachos. Nuevamente les recuerdo, si hay dudas, ya saben que me pueden contactar en mi WhatsApp.